presidente Rodrigo Paz Pereira, y que tiene en medio de esto a la Central Obrera Boliviana como el frente más conflictivo y que está exigiendo la abrogación de este decreto que ha eliminado la subvención de los carburantes en el país, pero que también tiene otras medidas que acompañan y que también están observadas por estos sectores que están movilizados y radicalizando las medidas de presión con bloqueo de carreteras en diferentes partes del país. La Paz prácticamente es el epicentro de los bloqueos. Está Cochabamba, Santa Cruz, con algunos municipios que también ya bloquean, y es parte de una preocupación e incertidumbre de qué puede pasar si el gobierno en las próximas horas no logra controlar, desactivar este conflicto, porque la economía nuevamente se pone en riesgo. Nuevamente los productores, transportistas están pidiendo al gobierno poder parar este conflicto, atender vía diálogo y evitar de que esto genere mayores pérdidas millonarias. Sobre este conflicto, y aún aguardando que se reinstale el diálogo que está previsto o que estaba previsto para las 14 horas de este día jueves, tenemos entendido que no se ha reinstalado porque la COT se está haciendo esperar. Continúan consultando con sus bases los avances que tienen en este diálogo con el gobierno, con una derogación entre 30 a 35 artículos del decreto 5503, y es parte de las expectativas que se está esperando para ver si nuevamente se reúnen, se encuentran para buscar una solución vía diálogo a este conflicto. Caso contrario, también se puede romper una nueva ruptura dentro de lo que significa esperar de que se llegue a un acuerdo por el bien del país. Vamos a escuchar al director de fortalecimiento de empresas públicas, Pablo Camacho, quien dio a conocer la preocupación que existe por las pérdidas millonarias que están causando los bloqueos de caminos que están llevando adelante los sectores afiliados a la COT en contra de este decreto 5503. Bueno, las pérdidas son millonarias, pero acá lo que no se puede recuperar es la imagen internacional del país. El daño a la imagen es irreparable. Están hablando los industriales más o menos 20 millones de diarios, pero acá no solo se afecta a la pequeña industria y al gobierno, acá se está afectando a ese pequeño productor campesino que está llevando sus verduras, su producción de frutos, etcétera, y eso se va a perder en la vera del camino. Estamos perjudicando al turismo cuando los dólares del turismo son los que van a reactivar la economía. En verdad creo que la COP se ha alejado mucho de lo que se ha alejado totalmente de la concepción que tenía. Y decía el director de fortalecimiento, Pablo Camacho, que las pérdidas son millonarias porque no hay una solución a este conflicto. Hay muchos puntos de bloqueos en el país, que es parte de esta preocupación que se tiene, esperando, aguardando de que se pueda dar una solución a este conflicto por el decreto 5503. Vamos a ir en vivo y en directo hasta la sede de gobierno, porque insistimos, no se reinstaló el diálogo previsto para las 14 horas de este día jueves entre el gobierno y la COT. Marcos Ramos, por favor, coméntenos qué se conoce, qué sucedió, por qué no se reinstala este diálogo entre el gobierno con sus ministros y los movilizados de la COT a la cabeza de Mario Argollo. Buenas noches, por favor, adelante usted con esta información que el país está muy interesado en conocer. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todo el país. Así nos encontramos afuera de lo que llega a ser la Casa Grande del Pueblo. Ya pasaron 5 horas de lo que llega a ser, que se tendría que haber iniciado el diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno, donde la hora prevista eran las 14 horas. Tenemos entendido que el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana habría ido a socializar estos acuerdos o estos avances que se habrían realizado la jornada pasada con el gobierno, donde a los puntos de bloqueo, como podemos observar en imágenes, a esta hora de la noche aún se espera la llegada de los máximos representantes de la Central Obrera Boliviana. Tampoco hay una postura clara por parte del gobierno ante esta inasistencia por parte de los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana. Nosotros estamos aguardando acá afuera de la Casa Grande del Pueblo ante cualquier pronunciamiento o comunicado que puedan emitir los ministros de Estado ante esta inasistencia por parte de la Central Obrera Boliviana,
o a que en cualquier momento puedan arribar hasta la Casa Grande del Pueblo, Carlos. Sí, Marcos, no se conoce prácticamente nada de lo que ha significado de que Mario Argollo vaya a consultar a las bases. Ya se han prolongado las horas, no ha vuelto a este diálogo que tenía que reinstalarse a las 14 horas. Esto sin duda alguna, Marcos, está generando preocupación e inclusive señales de una posible ruptura si la COT no vuelve al diálogo. Es así, Carlos. Tenemos entendido desde el gobierno que ninguna autoridad de Estado o algún ministro no se va a pronunciar en esta jornada, tomando en cuenta que estarían esperando a que el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana llegue hasta la Casa Grande del Pueblo para poder retomar el diálogo. Pero tenemos entendido que a esta hora de la noche el máximo ejecutivo aún continúa socializando los avances que se habrían llegado la jornada pasada en el diálogo con el gobierno a diferentes sectores o a los diferentes puntos de bloqueo. Gracias, Marcos. Vamos a estar pendientes. Sin duda algunas noticias más importantes que se tiene por este conflicto que el gobierno aún no logra desactivar y que lamentablemente está generando pérdidas millonarias, como ya lo decía el director de fortalecimiento, Pablo Camacho, porque hay muchos puntos de bloqueos. Mientras la COT asistió al diálogo, los bloqueos se radicalizaron en diferentes partes del país, tiene como epicentro La Paz, y que sin duda alguna es parte de esta preocupación por parte de sectores productivos que nuevamente se ven afectados porque no se logra dar una solución a estas observaciones y rechazo que tiene el decreto 5503 por parte de algunos sectores, porque hay que dejar en claro que hay otros que sí están apoyando y que respaldan al gobierno. Sin embargo, la COT, que es el frente más duro, más radical, insiste con este bloqueo de caminos que sin duda alguna ya está generando mucha, pero mucha afectación. Marcos, vamos a estar pendiente. Usted tiene alguna información y nos convoca porque de inmediato entremos a este contacto en busca de dar información referente a este conflicto. Vamos a escuchar qué dice el dirigente minero, que es parte de la COT, Andrés Paye, porque él informó de que siguen consultando a las bases movilizadas con relación a los avances en el diálogo que se dio este pasado día miércoles con los ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Según el dirigente minero, aún no existe un aval para poder reinstalar nuevamente el diálogo mientras las bases no lo aprueben. En realidad lo correcto es informar. Se está informando, se está llegando a los compañeros de base, cada representante, cada dirigente está yendo, y tenemos que entender con claridad de que existe lugares, puntos, por ejemplo, de bloqueo que son muy lejanos y seguramente están impidiendo eso a que puedan llegar. Y en cuanto exista una instructiva de lo que es el CEN o sobre todo la Central Obrera Boliviana, bueno, vamos a continuar y siempre pensando en Bolivia. Sí, se va a continuar seguro, con este diálogo, y bueno, quien tiene que salir beneficiado es el pueblo boliviano, porque aquí no hay de que si pierden ellos o ganan ellos, no existe tal figura, es el pueblo boliviano, mis compañeros. En realidad todo esto se tiene que hacer en función y pensando siempre en todas esas esos compañeros y compañeras ciudadanas de los que realmente día a día van sobreviviendo pues con una economía muy corta, y sobre todo ver a futuro, no solamente de ahora, ver a futuro. ¿Van a continuar los bloqueos, las movilizaciones mientras no haya acuerdo? Claro, tenemos que buscar un ambiente ya de solución, porque todo tiene que normalizar una vez, ¿no? Ese es el objetivo. Y mientras el dirigente Andrés Paye de los mineros afiliados a la COT dice de que los movimientos o los bloqueos de carreteras van a continuar mientras no exista acuerdo con el gobierno, la diputada de la Alianza Unidad, Julieta Jiménez, asegura que detrás de todas estas movilizaciones está Evo Morales y Juan Carlos Huarachi, ex ejecutivo de los obreros, que están operando para que todo este conflicto, en vez de frenarse, pueda avanzar.
La diputada está esperando de que finalmente el diálogo se imponga y se pueda llegar a un acuerdo que permita desactivar todo este conflicto. A ver, yo ojalá que no pase eso, que se rompa el diálogo. Sabemos y conocemos que bueno, pues nuestros compañeros están siendo asesorados atrás por gente que ya ha pasado, ¿no? Por gente del pasado. Y también yo lo voy a decir con nombre y apellido. El señor Juan Carlos Guarachi está operando desde la cárcel. Señor Guarachi, usted sigue trabajando detrás de la cárcel. Y también el señor Evo Morales, usted tiene muchos delitos que pagar acá, en la cárcel de San Pedro. También está operando detrás de los mineros. No se dejen engañar, compañeros. Este es un gobierno de concertación, este es un gobierno de diálogo, este es un gobierno de debate. Debatamos en la mesa las cosas que no les gusta y las cosas que están bien hechas hay que aplaudir. Señor Mario Argollo, lo exhorto, por favor, no rompa el diálogo. Esta gente tiene que llegar, tiene que ir a sus puestos, tiene que ir a trabajar. Trabajemos nuevamente por el país. Ha dejado el país, el masismo, en una crisis profunda. Salgamos de esta crisis profunda que lo han dejado estos masistas. Y hay sectores que no están yendo en la totalidad por abrogar este decreto 5503, sino por algunos artículos que están observados y que en el diálogo se pueden corregir y buscar dejar sin efecto todo este conflicto que está pasando a mayores. ¿Qué dice Guido Sánchez, que es el presidente de la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia, quien confirmó que este sector dio a conocer al gobierno, dentro de este diálogo, la observación a 10 artículos de este decreto 5503. Están esperando que el gobierno pueda solucionar, responder de manera positiva a estas observaciones. Obviamente el decreto no está ajustado de acuerdo a la realidad que el pueblo necesita. En primer lugar, hemos solicitado ya a las autoridades que hagan un ajuste, que se evalúe una evaluación concreta que vaya en beneficio del país, no en beneficio de algunos sectores, nada más. Estamos participando en las diferentes convocatorias, no nos vamos a cesar porque, como les menciono, nuestro país necesita trabajar. Nosotros tenemos más de 2.000 cooperativas que no pueden darse el lujo de seguir parando, ¿no? Más al contrario, obviamente que hay observaciones en el decreto, pero eso sí, creo que tenemos autoridades competentes que tienen que darnos soluciones y también tienen que poner un reajuste a esos más que todo a algunos artículos que se están observando y que lo han hecho mención varias organizaciones, ¿no? Entonces, la capacidad de diálogo está en los ministros. Yo creo que el presidente también ha sido claro, aquí no se puede imponer, más al contrario, tenemos que dar grandes soluciones a estos grandes problemas. En el decreto obviamente es generalizado, nosotros hemos observado más de 10 artículos que ya lo hemos hecho conocer y principalmente ya nos ha dicho hasta mañana que se nos va a dar solución y eso estamos observando y también hemos solicitado que el presidente también escuche a los otros sectores para que se encuentre una solución definitiva a esto, ¿no? ¿Cuándo dar la apertura a una modificación a estos artículos que están observando? Obviamente nosotros hemos observado, hay algunos artículos que son inconstitucionales y eso también yo creo que saben las autoridades y tienen que saber dar cumplimiento a lo que está solicitando el pueblo, ¿no? Los parlamentarios también ingresan en lo que significa la preocupación por este conflicto, por esta falta de acuerdo dentro de esta preocupación por el decreto 5503. El diputado de la Alianza Libre, Santiago Ticona, dio a conocer que desde la bancada de la Alianza Libre, que lidera Tuto Quiroga, presentaron una petición de informe oral al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para que explique ante el Pleno de la Cámara de Diputados el sustento legal del decreto 5503. Manifestó que un decreto no puede estar por encima de las leyes. Asimismo, indicó que van a defender sus atribuciones en la Asamblea Plurinacional. Estamos planteando una petición de informe oral con más de 20 preguntas para que el gobierno del señor Rodrigo Paz explique, pues, en qué parte de la Constitución está de que un decreto supremo está por encima de la ley y por encima de la Constitución. Explique sus incoherencias.
habla de que van a tener preferencias tributarias las empresas que van a invertir en Bolivia por 15 años, pero el mismo decreto te habla de que es temporal, ¿no? Que explique cómo van a realizar contratos con empresas extranjeras que van a invertir en recursos estratégicos, sobre todo en nuestros recursos naturales, pero por encima de lo que es la Asamblea Legislativa, es decir, sin la participación de la Asamblea Legislativa. Entonces son varias preguntas que estamos haciendo nosotros como bancada libre. Queremos que se arme el debate, la discusión de manera técnica, objetiva, de cara a la población, y bueno, pues si el gobierno tiene que retroceder y no pisotear la constitución política del Estado, lo tendrá que hacer. Nosotros como libre vamos a defender las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa. El Estado de Derecho se basa en la independencia de poderes, en que estos órganos deben respetar cada uno sus atribuciones. Por su parte, la senadora del PDC, Ana Crispín, hoy también expresó su preocupación por la falta de un acuerdo que permita zafar al país de este conflicto entre el gobierno y la COT. Según la senadora, destaca los avances en el diálogo que se han registrado en las últimas horas entre la COT y el gobierno, pero también le pide a los ministros y al presidente no acudir a gobernar por decreto. Esto le hace mal a la democracia en el país. Cuando revisa el decreto supremo, ve pues que existe muchos artículos que van en contra de la Constitución, y querer quitar solamente unos cuantos deja mucho que desear. Hay muchos artículos que son y que deben pasar por el legislativo. Entonces esperemos que haya una buena dirección en estas mesas de trabajo, ya que no solamente estamos hablando del tema tributario, no estamos hablando del tema de la subvención, sino son aspectos que contradicen la Constitución política del Estado en diferentes ámbitos y en diferentes acápites que demuestra el decreto supremo. Así que lo que esperamos es de que los ministros piensen y escuchen al pueblo. Nosotros como gobierno no podemos avanzar de manera ciego, sordo, mudo. Nosotros tenemos que empezar a escuchar. El escuchar hace que podamos nosotros generar mejores soluciones. El tema de la solución de conflictos es muy importante, y hemos visto que los ministros se han equivocado de gran manera al querer imponer un decreto sin consultar a nadie, sin ver los sectores a quienes va a afectar, sin ver al otro órgano que sí o sí debería haber participado, que es el legislativo. Hoy se está viendo los errores que ha cometido cada uno de ellos. No se puede gobernar solamente con decretos. El legislativo juega un papel muy importante para que la democracia esté en una balanza y se pueda tomar las mejores decisiones para el país. Mientras tanto, la diputada de la Alianza Libre, Lisa Claros, del departamento de Potosí, dijo de que existiría soberbia por parte de algunos ministros que no está llevando a que este diálogo llegue a buen puerto por el bien del país. Están pidiendo también, observando algunos artículos de este decreto que tienen que ser derogados porque son inconstitucionales. La parlamentaria de la Alianza Libre lamenta que algunos legisladores, algunos colegas, estén respaldando estos decretazos. Nosotros esperamos que sí. Nosotros estamos viendo que existe una soberbia de parte de muchos ministros y viceministros que están obstaculizando un diálogo. Precisamente se basa en la voluntad de aperturarse, pero si tú vas a un diálogo y dices no se modifica nada de la ley, ¿qué clase de diálogo es este, no? Entonces creo que es importante por la paz social, escuchando absolutamente a todas las clases sociales, de que se pueda allanar el camino para un diálogo. Quiero dejar claro la posición que tengo particularmente y que tenemos como parlamentarios de la oposición, que nosotros no estamos a favor de la COP. La COP evidentemente está muy desacreditada, ha perdido la legitimidad que tiene porque ha sido cómplice del anterior gobierno, así como en algún momento dicen que la COP no ha hecho nada cuando estaban asaltando los recursos naturales, cuando estaban realizando actos de corrupción. Lo propio le digo a Rodrigo Paz, ¿qué estaba haciendo usted cuando estaban asaltando los recursos naturales? El ejemplo, el litio, usted estaba viendo desde el palco, ¿no? Entonces, para cuestionar
cuestionar a la COP también hay que tener un poquito de moral, y los ministros que cuestionan a la COP y que quieren únicamente enmascarar el problema social que se tiene en este momento por la representación de la COP, yo creo que es muy soberbio desconocer el sentir de la población boliviana. Dejemos de lado ya el tema de la subvención. La población ha aceptado la subvención, sabemos que era insostenible. Hay sectores que tienen una postura radical y que le están pidiendo al gobierno que si no abroga este decreto, van a radicalizar las medidas. Los poncholrojos en el departamento de La Paz son uno de estos sectores que están plenamente movilizados, han iniciado marchas, bloqueos y le piden al gobierno, a sus ministros, bajar a las bases a dialogar. Caso contrario, van a radicalizar estas medidas. Nos van a conocer, nos han reprimido. Los ponchos rojos estamos bajando poco a poco. ¿Quiere vender Bolivia? Que venda su mujer. ¿Por qué con nosotros se ha metido? Nosotros hemos bajado en una marcha pacífica. Ahora nosotros estamos bajando bien organizados, hermano. Hermano presidente, es mejor que declines. Porque ponchos rojos no se juega, hermano. Muchas gracias. ¡Ah, ponchos rojos! ¡Ah! Ahora nos van a conocer, nos han reprimido. Los ponchos rojos estamos bajando poco a poco. ¿Quiere vender Bolivia? Que venda su mujer. ¿Por qué con nosotros se ha metido? Nosotros hemos bajado en una marcha pacífica. Ahora nosotros estamos bajando bien organizados, hermano. Hermano presidente, es mejor que declines. Porque ponchos rojos no se juega, hermano. Muchas gracias. ¡Ah, ponchos rojos! ¡Ah! Y estos bloqueos que ya se encuentran en varios puntos del país, principalmente en el departamento de La Paz, en Oruro, es decir, en el occidente, están generando ya algunos enfrentamientos entre hermanos bolivianos. Vamos a ver lo que sucedió esta jornada en la carretera La Paz, a la altura de Calacala, donde pasajeros de buses parados se enfrentaron a los bloqueadores intentando pasar este punto de bloqueo, desesperados por la afectación. Vamos a compartir con ustedes porque los pasajeros piden garantías ante violencia que se estaría generando por parte de los bloqueadores. Vamos a continuar viendo, haciendo un recorrido de diferentes puntos de bloqueos que ya están instalados en el país y que obviamente es parte de este rechazo que se genera en contra del decreto 5503. El bloqueo en el sector de la Laguna del Valle, Ánimas, municipio de Palca, continúa con este rechazo al decreto 5503. Los movilizados determinaron no levantar la medida de presión instalada en la zona hasta lograr la anulación de ambos decretos, no solamente el 5503, sino también el 5515, que habla de gobernar a distancia por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira. Son parte de diferentes puntos que están acatando esta medida que convocó la Central Obrera Boliviana. Y una vez, hermano Franklin, nos posesiona al comité de bloqueo para de una vez empezar dónde vamos a ir, porque quieren pasar las movilidades. Ahora quisiera, hermano Central, que conversen si realmente esas movilidades se han quedado desde Pinaya o no debemos dejar pasar, porque también hay conflicto ahí, por favor, hermano Central. Gracias, hermanos y hermanas. Allá va Tolina Sisa.
De Tupac Katari. De la Central Agraria Viginaria La Cumbre. De la provincia de Murillo. Del municipio de Paz. La afectación se está dando de manera muy complicada para los transportistas, sectores productivos que no pueden pasar por estas carreteras que están afectadas. Vamos hasta La Cumbre, también en el departamento de La Paz, porque transportistas están arriesgando su vida para poder cruzar puntos de bloqueos, en este caso en la zona de La Cumbre, departamento de La Paz. La protesta instalada también está en contra del decreto 5503 y es parte de la desesperación que se genera, la afectación a sectores que buscan transitar de manera normal, pero que se ven seriamente afectados por estas protestas que se van radicalizando en el país. En este caso, La Cumbre también está movilizada por parte de sectores que están apoyando la abrogación del decreto 5503 y que tiene a muchos transportistas afectados. Pero hay rechazos a estas movilizaciones que están perjudicando y causando pérdidas millonarias en nuestro país. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo, rechazó estos bloqueos que están agudizándose, agravándose en el país, en vez de apostar por el diálogo. Vamos a escuchar al número 1 del Tribunal Supremo de Justicia cuestionando esta situación que solamente está perjudicando al país. Ya no puede seguir en esa misma ruta de bloqueo, en esa ruta que perjudica a quienes quieren trabajar. Yo lo he dicho, nosotros valoramos el esfuerzo que hace cada boliviano que se levanta temprano a trabajar, que le aporta al país, que va en busca de ganarse el pan de cada día. Los bloqueos lo único que hacen es perjudicar. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con este tipo de medidas que restringen los derechos además de otros bolivianos que sí quieren seguir aportándole al país. Los transportistas en La Paz, el transporte pesado, se preguntan por qué la COT recién aparece a estas alturas y no lo hizo hace 20 años atrás cuando el gobierno del MAS dejó escasez de combustibles, canasta familiar elevada y otras situaciones que son parte de medidas que ahora se está lamentablemente pagando entre las consecuencias que el nuevo gobierno busca solucionar. El presidente, el señor Héctor Mercado, está cuestionando estas movilizaciones que solamente está afectando a su sector y a otros más con pérdidas millonarias. Creo que todos los bolivianos en este momento estamos perjudicados con este tema. El transporte pesado está cansado de estar bloqueado, es por eso que estamos aquí en La Paz y yo creo que vamos a ver la situación de fondo. Pero no estamos de acuerdo con que la COP tenga que aparecer después de 20 años y a perjudicar al país. El transporte pesado es el que más sufre y no estamos de acuerdo con este tipo de bloqueos. Señores, ustedes saben muy bien que perdemos millones, no solo el transporte pesado, los exportadores, los importadores. Vuelvo a recalcar, no podemos seguir hundiendo al país después de 20 años estar viviendo esta situación. Estamos el tercer día de bloqueo fuerte. No podemos seguir viviendo esta situación. Los bolivianos estamos cansados, los transportistas ya no podemos vivir esta situación. Tienen que entender esos señores de la COP que han estado durante 20 años detrás de cada presidente, detrás del gobierno, recibiendo dádivas del gobierno y ahora que no les están dando salir a bloquear no es correcto. Estamos cansados de estar bloqueados, estamos cansados de hacer cola en los surtidores, pues ahora que se levantan las colas y queremos trabajar, nuevamente salen a bloquear. No estamos de acuerdo, el transporte pesado no está de acuerdo con los bloqueos, queremos trabajar. Se tiene que analizar el decreto 5503, sí. ¿Tiene muchos vacíos? Sí.
Pero yo creo que para eso los dirigentes, los cabezas de sector, debemos de sentarnos con el gobierno, analizar punto por punto y saber sacar adelante a nuestro país. Los exportadores también están en estado de emergencia, alertando de que por día de bloqueos de caminos en diferentes puntos que está en el país, se pierde 2.5 millones de dólares. Están pidiendo al gobierno, a la policía, intervenir estos bloqueos y garantizar la transitabilidad y la producción, que es parte de la intención que se tiene de reactivar la economía en nuestro país. Una afectación al sector exportador que la estamos calculando que es aproximadamente de 2.5 millones de dólares por día. Esa afectación está entre sobrecostos, demoras, rupturas de la cadena logística y también algo que es incuantificable, que es el deterioro de Bolivia como un proveedor serio en comercio internacional. Eso nos preocupa bastante y pedimos a las autoridades que puedan implementar las facultades que les otorga la ley para poder preservar lo que es un principio que se está vulnerando, que es el de la libre circulación de bienes y personas por el territorio nacional. Lo que estamos pidiendo a las autoridades en este caso, por un lado, es que haya un diálogo para poder resolver las dificultades o las diferencias que se tengan en las visiones, pero también pedimos que intervengan a los puntos de bloqueo para levantarlos, porque están facultados por ley, como les decía, para preservar un principio fundamental de todos nosotros los bolivianos, que es la libre circulación. ¿Eso quiere decir que la policía debe actuar? Debería actuar los organismos de ley, la policía y quien sea. Los agropecuarios también se suman a este pedido al gobierno de poder hacer algo, de permitir y garantizar la libre transitabilidad en las carreteras. La afectación también es importante. Estiman 15 millones de bolivianos por día que se están perdiendo a causa de estos bloqueos, pero sobre todo afectando la exportación de muchos productos al mundo y también el abastecimiento interno de alimentos. El presidente Klaus Fredkin está preocupado por esta situación que nuevamente vuelve a perjudicar a la producción en el país. Santa Cruz se mueve y el perjuicio solo del sector avícola, 15 millones de bolivianos por día. Más de 1.500 cerdos salen hacia el país. 1.8 millones de litros de leche se produce en el país. Estamos en la campaña de verano más grande que tiene el país, 1.6 millones de hectáreas tenemos que sembrar. Entonces, por responsabilidad, necesitamos que las autoridades cumplan y liberen las carreteras. La ley se hizo para cumplir y tienen que cumplirla, las autoridades tienen que cumplirlas, las leyes, los caminos tienen que estar expeditos y sin producción no hay alimento y sin alimento no tenemos tranquilidad para todos los bolivianos. ¿Tiene cifra de cuánto se pierde económicamente por el bloqueo? Solo el sector avícola, 15 millones de bolivianos por día, más de 1.8 millones de litros de leche por día se mueven en el país, más de 2.500 reses se faenean en el país. Necesitamos seguridad jurídica y llegó el momento que Bolivia tiene que cambiar y comenzar a construir una nueva historia, la historia de la producción, la historia de la paz y la tranquilidad. Que liberen las carreteras, que la policía vaya y resguarde la seguridad de todos los bolivianos, que respeten el derecho. Mi derecho termina donde empieza el del otro boliviano, entonces necesitamos que se transparente, que se libere todas las carreteras para que Bolivia empiece a producir, empiece a generar economía para que salgamos de esta crisis económica. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a estar hablando de la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un financiador importante de los países, que va a llegar a nuestro país este día viernes en medio de este conflicto. Al retornar le contamos detalle de la agenda que va a cumplir, empezando por un encuentro importante